Querida secretaria de Estado, querida Eva, querido director de la agencia, querido Antón, y muchas caras de amigos y amigas desde hace muchos años, tantos que yo tuve otra vida, yo también fui joven y trabajé aquí en la agencia de cooperación y sigo viendo a mucha gente. Para mí la verdad es que es un placer y un honor daros a todos y a todas la bienvenida a la sede de la ECID, que es vuestra casa, a todos los cooperantes y las cooperantes, en un día tan especial para todos nosotros. Hoy conmemoramos vuestro día, el Día de las Personas Cooperantes, que sois los protagonistas en vuestro trabajo diario y con vuestro trabajo diario, con vuestra dedicación, con vuestro compromiso, y nos permitís, gracias a ese excelente trabajo, abordar, junto con nuestros socios y amigos en el mundo, los grandes retos globales: la pobreza, el hambre, los conflictos, las brechas de género, la emergencia climática. Vosotros y vosotras, cooperantes y vuestras organizaciones, los que estáis allí, en el terreno, trabajando mano a mano con comunidades vulnerables alrededor del mundo, en el Sahel, en Centroamérica, en Palestina, en Ucrania, representáis lo mejor de España. Representáis esos valores de humanidad, de solidaridad, de paz, que son nuestra verdadera bandera de presentación en el mundo como sociedad. En estos momentos sois casi 3.000 compatriotas, estáis en casi 100 países, los que dedicáis vuestra vida profesional a la cooperación internacional para el desarrollo y a la acción humanitaria. Y el 53% sois mujeres. Sois profesionales y sois organizaciones que, movidos por vuestro espíritu solidario, trabajáis en lugares y en contextos extraordinariamente difíciles. Yo creo que eso es algo que hay que subrayar hoy, que todos los españoles deben de conocer. Tanto que arriesgáis muchas veces incluso vuestras vidas para cambiar y mejorar las de otras personas. Yo creo que todos tenemos en la memoria, y hoy es un día para rendir homenaje a su memoria y a su acción, los nombres de Emma Igual o de María Hernández, fallecidas, asesinadas en Ucrania y en Etiopía mientras ayudaban a otras personas. Y desde luego mi compromiso es firme, y así se lo he trasladado en varias ocasiones a sus familias, de que no voy a escatimar ningún esfuerzo hasta que se esclarezca quién las asesinó y que rindan cuentas ante la justicia por sus crímenes. Pocas semanas después de nuestra última cita, la última vez que nos vimos, los atentados terroristas del 7 de octubre abrieron una página muy trágica, una más, en la historia de Oriente Medio. Y desde entonces, más de 200 trabajadores humanitarios de todo el mundo han perdido la vida en Gaza. Esto es absolutamente inaceptable. Y tampoco vamos a escatimar esfuerzos desde el Gobierno de España para que se consiga un alto el fuego permanente y para que la ayuda humanitaria pueda acceder a la población civil palestina y los trabajadores humanitarios tengan su vida completamente garantizada. Queridas amigas y queridos amigos, el Gobierno de España es muy consciente de nuestra responsabilidad de proteger y de acompañar a nuestros cooperantes, de acompañaros a vosotros y vosotras. Y esta responsabilidad, desgraciadamente, es hoy, en el mundo de hoy, más urgente que nunca. Y no se trata solamente del ámbito estrictamente humanitario. Nos preocupa mucho la deriva que vemos en algunos países en el mundo de restringir los derechos de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de cooperación y de sus trabajadores y trabajadoras. Proteger ese espacio cívico, el espacio de la sociedad civil, es crucial para que los cooperantes podáis hacer vuestro trabajo con eficacia y con seguridad. Y por eso hoy, en este Día de los Cooperantes, no se me ocurre mayor reconocimiento a vuestra labor
la que hemos hecho con la aprobación el pasado mes de julio, y quiero sinceramente agradecer a la secretaria de Estado y al director de la agencia por su extraordinario trabajo, de ese nuevo estatuto de las personas cooperantes. Es un hito que marca un antes y un después en la dignificación y en la profesionalización de vuestras carreras de las personas cooperantes en nuestro país. Este texto es el primer paso de un camino ambicioso que decidimos emprender junto con todos los actores sociales y prácticamente con todas las fuerzas políticas, a las que yo quiero agradecer su apoyo en este camino, aprobando, lo hicieron todas salvo una fuerza política que no cree en la cooperación, la Ley 1/2003 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global el pasado año. La ley establece el mandato de asegurar una carrera profesional digna y atractiva para los que dedicáis vuestra vida a la cooperación. Y también hemos tenido en mente la atracción, la promoción y la retención del talento en un sector que tanto representa a España en el mundo y que tan importante es para nuestra política exterior, y yo quiero subrayarlo hoy aquí públicamente. Hemos querido que este fuera el primer texto de desarrollo de la nueva ley, al que seguirán pronto un nuevo estatuto para esta casa, la AECID, una nueva normativa de subvenciones en materia de cooperación y la regulación de nuestra cooperación financiera para el futuro y para que se adapte a la realidad actual de las necesidades de financiación de nuestros socios. Este Estatuto de las Personas Cooperantes incorpora mejoras que garantizan una mayor protección y un mayor reconocimiento a todos los profesionales de la cooperación. Refuerzan los derechos de las personas cooperantes en el ámbito laboral, también los de sus familias, en un contexto en el que la conciliación de la vida familiar y laboral es especialmente complejo y difícil. Por ejemplo, el seguro colectivo concertado y cofinanciado por la AECID se va a extender al cónyuge o a la pareja de hecho, a los descendientes y a los ascendientes dependientes. También ampliamos prestaciones a las que tienen acceso, reforzamos la retribución por vivienda y escolarización y se establece un régimen de indemnizaciones por fallecimiento, como fue el caso de Emma y de María, y de incapacidad similar al de los periodistas que trabajan en zonas de conflicto o a nuestras tropas que participan en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz. El nuevo estatuto se ha elaborado con el mismo espíritu participativo y colaborativo que nos guió durante la tramitación de la ley y ha contado con la valiosa contribución del propio colectivo de cooperantes y de sus representantes sindicales, e incluye igualmente medidas para facilitar la reintegración de las personas cooperantes tras sus misiones, como es la certificación de sus responsabilidades y la previsión de su reincorporación a un puesto de trabajo en la entidad correspondiente, porque lo que buscamos es promover la circulación del talento entre todos los actores de la cooperación, sean ONGs, administraciones públicas y, por supuesto, nuestra agencia de cooperación, la AECID, en cuya sede estamos hoy. Queridos amigos y queridas cooperantes, desde el ministerio que encabezo y, creedme, desde todo el Gobierno en su conjunto, empezando por el presidente del Gobierno, tenemos claro que vuestro compromiso con un mundo más justo debe ser correspondido con nuestro compromiso de facilitaros la noble tarea que realizáis cada día. Vuestras condiciones de trabajo y de vida, y a ello es a lo que dedicamos las reformas que estamos adoptando. Es mucho lo que vosotros representáis, es mucho lo que hacéis cada día, sobre todo es mucho lo que dais de vuestras vidas personales. Y hoy, en vuestro día, quiero que recibáis el reconocimiento de un país orgulloso de vosotros y de vosotras, de un Gobierno que también lo está, y sobre todo el agradecimiento del Gobierno a cada uno de vosotras y de vosotros. Muchas gracias y felicidades por vuestro día. El ministro
ministro se tiene que ausentar por cuestiones de agenda, pero el acto continúa con la secretaria de Estado para la Cooperación Internacional. Inaugura la jornada por el señor ministro. A continuación, Eva Granados, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, procederá a dar su discurso. Muchísimas gracias. La agenda del ministro no le permite seguir, pero tenemos un evento yo creo que muy importante hoy. Yo os quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí, a los compañeros, a las compañeras de AECID, de FIAP, de la Fundación Carolina, del resto de la Administración General del Estado, que también sois cooperantes, pero también a los representantes de las entidades, de organizaciones internacionales que también nos acompañan, sindicales, universidades, diputadas en este caso, diputadas y senadoras, comunidades autónomas, el mundo local, agencias autonómicas de cooperación. En definitiva, yo creo que hoy, entre los que estamos aquí, las que estamos aquí y los que están conectados vía streaming, yo creo que representamos muy bien lo que es la cooperación española, lo que es nuestro sistema de cooperación española. Y a mí me hace especial ilusión que sea mi primer día del cooperante como secretaria de Estado y que sea el día, como decía el ministro, que traemos el Estatuto de las Personas Cooperantes. Yo creo que es como la primera fase de la reforma que tenemos pendiente, que nos dijo las Cortes Generales y el conjunto de los actores del sistema de cooperación española que teníamos que llevar a cabo y que este Gobierno está llevando a cabo. Gracias por estar hoy aquí y gracias por ser. Yo cuando pienso en las personas cooperantes pienso en puentes, en personas que construyen puentes en un mundo que lamentablemente se están destruyendo muchos. Pienso en que somos los que trabajamos juntos por el sentir mayoritario de la sociedad española, una sociedad que es tolerante y que es solidaria. Y los cooperantes, las cooperantes son los que llevan esa cara, los que llevan esa acción a todo el mundo. Y como la sociedad española quiere expresarse así frente al mundo, los cooperantes y las cooperantes son la cara, las manos, el cerebro, la actividad de esa expresión solidaria y colectiva de nuestro país. Porque, como decía el ministro, estamos en un momento muy complicado, hay grandes desafíos en el mundo, él hablaba del hambre, la pobreza, los conflictos, también las brechas de género, también la situación de un planeta enfermo y en ese mundo tan convulso, los cooperantes y las cooperantes sois agentes, sois sujetos de prosperidad, de sostenibilidad, de estabilidad y de paz. Ayer, antes de ayer, el presidente del Gobierno inauguraba el curso político y hacía como sus 6 prioridades que tenemos como Gobierno. Y a mí me gustó escuchar, estaba el presidente de la coordinadora también presente en el acto, pues entre el cambio de modelo productivo, el fortalecimiento del estado del bienestar, la vivienda, la dignidad laboral, la lucha contra las desigualdades, el Gobierno prioriza la paz. El Gobierno prioriza el trabajo que también hacemos todos los que estamos aquí y todo lo que nosotros representamos. Él hablaba de la ayuda a Ucrania que estamos protagonizando desde esta casa, pero también desde todas las entidades, el apoyo al pueblo gazatí y a UNRWA y también todos los planes que tenemos desde la Secretaría de Estado de Cooperación. Hoy presentamos el Estatuto de las Personas Cooperantes, pero tenemos también una estrategia multilateral en marcha y tenemos muchas otras tareas pendientes. Hoy tenemos el Plan Director 2024-2027 aprobado también en el Consejo de Ministros justo antes del verano. Y yo creo que con el Real Decreto de las Personas Cooperantes y con el Plan Director 24-27 hemos culminado la primera fase de la reforma de nuestro sistema de cooperación. Un Plan Director que es la hoja de ruta compartida, que la conocéis porque lo hemos construido entre todos y todas, en el que promovemos el abordaje de esa triple transición económica, ambiental y social, y donde trabajamos por la cohesión social basada en la democracia, los derechos humanos, en la inclusión y en el respeto a la diversidad. Pero yo creo que hoy es un día también para remarcar los valores que compartimos, pero también el trabajo que hacemos
dentro de nuestras fronteras, no solamente fuera de nuestras fronteras, donde trabajamos por una educación, por el desarrollo y la ciudadanía global. Porque en un momento en el que crecen los odiadores en las sociedades, todos y cada uno de nosotros somos también responsables de aumentar esa ciudadanía que sea crítica y que esté comprometida, que hable menos del yo y que conjugue más el nosotros. Y como eso es el objeto y el motivo y el motor de nuestro trabajo, pues yo creo que el plan director también pone el acento ahí con los enfoques que ya conocemos, el de derechos humanos, el de nuestra cooperación feminista, no podría ser de otra manera, igual que la justicia climática, la diversidad cultural y también la construcción de la paz. Pero bueno, el ministro lo decía, la primera fase siempre le sigue una segunda fase y nos queda mucha tarea todavía por hacer. Tenemos la reforma de la agencia, Antón, que estamos ahí remando para que sea una realidad cuanto antes, la reforma de nuestra cooperación financiera con un nuevo instrumento que sustituya a Fonprodi, que sea el FEDES, una reforma de la ley de subvenciones que a todos también nos interesa mucho. Veo muchas caras con las que hemos hablado de ese Real Decreto y espero que también pronto sea una realidad, pero también la gobernanza del sistema. Veo compañeros del Consejo de Cooperación, tenemos que hacer un Consejo Superior de Cooperación que funcione como mínimo tan bien como está funcionando el Consejo de Cooperación, una interministerial para coordinarnos mejor dentro del Gobierno y también una conferencia sectorial, porque el sistema de cooperación española es un sistema en el que está la Administración General del Estado, pero están también las comunidades autónomas y también un mundo local rico que coopera y que trabajamos juntos. Y al lado de eso, los recursos. Obras son amores, sino buenas razones. Lo tenemos ahí, hemos ido creciendo, seguimos creciendo en recursos para la cooperación internacional, todo al servicio de un mundo más justo, donde los cooperantes sois protagonistas. Yo quiero acabar centrándome en el día en el que estamos. Es un día de agradecer, un día de reconocer y un día de reivindicar. De agradecer porque cada uno de los cooperantes, cada una de las cooperantes pasan de una iniciativa individual, de una voluntad de involucración personal, a una acción colectiva transformadora. Y eso es de agradecer, porque nos hacéis mejores como sociedad y porque contribuís a un mundo más próspero. Y yo ahí le pondría, al lado del agradecer, es la fraternidad, es la amistad con aquellos con los que colaboramos. Así que vuestro compromiso creo que es el mayor activo de nuestro sistema de cooperación. Decía agradecer y decía reconocer. El ministro lo ha explicado, reconocer al profesional, reconocer a la profesional. Esto no va de voluntariado, esto va de profesionales que se implican y por eso hemos querido poner al día, ampliar y mejorar los derechos que teníamos adquiridos como cooperantes, avanzar en condiciones laborales, en condiciones de vida, en condiciones de conciliación y vida personal y profesional, mejorar el seguro colectivo. Bueno, lo tenéis escrito, está editado, pero lo conocéis todo. Y yo ya con mi pasado sindical creo que tiene mucho sentido también que el Estatuto del Cooperante haya linkado con los servicios públicos de empleo y que estemos hablando del perfil profesional y del desarrollo de la carrera profesional. Creo que también es un reconocimiento importante. Y acabo, decía, agradecer, reconocer, hoy también es un día de reivindicar. Porque lo que estamos defendiendo los cooperantes y las instituciones que trabajamos con vosotros está amenazado. Estamos en un mundo en el que hay más polarización, más división, hay negacionismo de los objetivos de desarrollo sostenible y por eso es importante que todos reivindiquemos y defendamos que todos somos personas con derechos que debemos preservar y debemos proteger. Y por eso trabajamos por la mejora de las condiciones de los cooperantes, porque con eso reivindicamos el papel cívico y el rol, vuestro rol de liderazgo cívico en esa sociedad civil y vuestro valor como ciudadanía clave en el avance de una sociedad y un planeta más democrático y más justo y más humano. Muchísimas gracias. A continuación, nuestro director, Antón Leis, presentará los resultados del informe anual sobre los y las cooperantes españoles y españolas que trabajan en el exterior.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto ver a la ECID llena de gente, llena de caras conocidas, de amigos, de compañeros de la cooperación española en sentido amplio. Es verdad que hoy es el Día de las Personas Cooperantes, pero es un poco el Día de la Cooperación, ¿no? Utilizamos a estas personas que nos representan en los 4 rincones del mundo para celebrar lo que hacemos, lo que nos une, el trabajo que de alguna manera impulsamos todos y cada uno de los que estéis aquí. Veo muchas caras, muchos referentes de la cooperación española, de la sociedad civil, de los propios organismos, de la propia agencia. Cooperantes también son nuestros diputados y diputadas y senadores y senadoras también, que hace un año nos hacían ese regalo tan importante a todos, que es esa ley de cooperación. Cooperantes, en realidad, somos todos, ¿no? Y es un día de agradecimiento y de recuerdo, y además, como decía el ministro y también la secretaria de Estado, esta vez, además, podemos hacer un agradecimiento de la mejor manera que se pueden hacer las políticas públicas, que es con el Boletín Oficial del Estado, con una ley de cooperación aprobada con un gran consenso el año pasado y con un estatuto de las personas cooperantes. Todos tenéis una copia afuera que hemos editado con mucho cariño desde la agencia. Muchas gracias a los compañeros que lo han hecho, para que os lo llevéis y para que un texto que es administrativo y farragoso pues lo guardéis también como lo que es un mensaje de renovación, de refuerzo de nuestra cooperación y de apuesta por estas personas que nos representan en todo el mundo. Pues decía que todos somos cooperantes de una forma u otra, todos los que estamos aquí, en sentido amplio, lo somos todos. De hecho, según la RAE, lo he visto esta mañana, cooperante es la persona que trabaja en proyectos de cooperación internacional para ayuda al desarrollo o acción humanitaria. No está mal, habría que ir ajustando algunas cosas, lo diremos a la RAE, los conceptos van cambiando, pero en el artículo 44 de la ley hay un concepto de cooperante que es un poquito más restringido, que es estas personas que están trabajando en eso, no yo, no los compañeros que estamos aquí en sede, no los compañeros que están en vuestras organizaciones en sede, sino quienes están en terreno. No son los protagonistas de nuestra cooperación, pero son los que están más cerca de los protagonistas. Los protagonistas sabemos quiénes son los beneficiarios, las comunidades, los países donde trabajamos, pero son los que están más cerca de ellos, los que les estrechan las manos todas las mañanas, los que construyen con ellos los proyectos. Yo, uno de los mayores honores que tengo la fortuna de tener una vez al año es presentaros este informe. Son cifras, son datos. Detrás de las cifras y los datos hay personas, hay experiencias, por eso también en el acto de hoy queremos oír de algunas de estas personas sus experiencias. Pero a mí dejadme las cifras, que las tenemos aquí. La principal cifra que podéis retener es esa: 2.737 personas cooperantes españolas y españoles en todo el mundo. El año pasado fueron 2.594. Es un 5,5% más. Fluctúa la cifra, sube un poco, a veces baja un poco, pero lo importante es que se mantiene estable. Es decir, seguimos teniendo una cooperación presente en todo el mundo y ahí veis dónde están nuestros cooperantes. El 43% en África subsahariana, una presencia muy importante en América también, si sumamos América del Sur y América Central, más o menos lo mismo en Oriente Medio. Tenemos una española cooperante prácticamente en todos los países del mundo. Tenemos 330 en Bolivia, el país donde más cooperantes tenemos, Mozambique, Senegal. Tenemos 40 compañeros y compañeras de la cooperación española en sentido amplio en Ucrania y 37 en Palestina. Y tenemos también una persona en Lesoto, hay un español también en Samoa, en Somalia y en Trinidad y Tobago. Y el homenaje es para todos y cada uno de ellos, no solo los que están en los países, digamos, grandes. Perdonad. Nuestros cooperantes vienen de todos los lugares de España. Nuestra cooperación se parece en realidad mucho a nuestro país. Madrid quizás es la comunidad con más cooperantes, ahí veis la cifra, un 21%. Cataluña también, las comunidades quizás más pobladas. Hay 153 gallegos, muy importantes. Hay 18 otros que no hemos sabido tampoco clasificar en ninguna comunidad autónoma. Y también tenemos a 8 ceutíes y 7 melillenses. Y aquí veis en qué organizaciones están trabajando. Estáis en la casa de la ECID. La ECID únicamente somos 204 las personas que tenemos en el terreno, solo el 7%. Hay un 36% de trabajadores y trabajadoras de ONGDs, nuestras grandes socias para canalizar la solidaridad de los españoles. Hay también importantes organismos internacionales, los españoles y españolas que nos representan en los organismos internacionales de desarrollo y de acción humanitaria, que son también embajadores de España en estos organismos. Hay un 26% de religiosos y religiosas que también canalizan la solidaridad en muchos lugares del mundo, muchas veces en solitario.
Y aquí podéis ver tanto la distinción de género, el propio ministro se refería a ello, el 53% son mujeres. Nuestra cooperación, que se define como feminista, está hecha en gran parte, también en las sedes, y viendo la audiencia también aquí, por mujeres. Y en el terreno, en condiciones difíciles, muy difíciles, y todos sabemos las dificultades que eso entraña muchas veces para la conciliación, y es uno de los objetivos también las familias, etcétera, de nuestro nuevo estatuto. Y vemos aquí también pues, esa pirámide demográfica, donde estamos haciendo también un esfuerzo en la mejora de condiciones para conseguir un relevo generacional. Me he dejado una, yo creo. Ups. Y este es el retrato. No nos ha salido muy bonito, no es la Mona Lisa, pero es el retrato de una cooperante, de una mujer de más de 35 años que trabaja en una ONGD y que trabaja en África subsahariana. Ese es el prototipo, pero detrás de cada uno de estos cooperantes, de cada una de estas cifras, como os decía, hay historias, hay experiencias. Os decía que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es este día, pero también visitar en terreno a muchas de estas personas. Yo lo fui en algún momento y siempre me gusta estar en terreno, y precisamente por eso, concluidas las cifras, lo que os voy a pedir a todos es que escuchemos en estas dos mesas que hemos preparado hoy las voces de estas personas cooperantes, que son desde luego a quienes mejor podemos rendir tributo. Así que pasamos, si os parece, de la foto a la película de la cooperación española. Muchas gracias. Para que os aprendáis las cifras bien, vamos a proyectar un vídeo con más o menos lo que yo os he contado, y pediría a los panelistas que me acompañen en el estrado. Muchas gracias. Como hemos visto, España cuenta con más de 2.700 de nuestros ciudadanos trabajando como cooperantes en el exterior. Detrás de este número hay personas con nombres y apellidos, hombres y mujeres que trabajan cada día fuera de nuestras fronteras, en lugares lejanos y casi siempre complejos, con el objetivo de mejorar la vida de los demás. A continuación, en el conversatorio El Estatuto de las Personas Cooperantes, conoceremos las principales novedades de este texto normativo, el proceso de elaboración que tuvo, los nuevos derechos generados y todo lo que ello implica para las personas cooperantes, de la mano de Teresa Godoy, presidenta de la Asociación Profesional de Cooperantes, Javier Ruiz, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo, y Blanca Yáñez, jefa del Departamento de Cooperación Multilateral y Unión Europea de la AECID y ex coordinadora de la OCE de República Dominicana. Modera la mesa Antón Leis, nuestro director. Bueno, muchas gracias. Realmente, más que moderar, voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy aquí, que lo hacen a título, con sus títulos, como representante de la Asociación Profesional de Cooperantes, de ese colectivo de cooperantes, como presidente de la coordinadora, Blanca como representante de la AECID, pero sobre todo como personas que se dedican a la cooperación. Yo solo voy a decir una cosa, y a ello se refería antes también la secretaria de Estado. Este estatuto es un estatuto que se ha hecho de manera colectiva. Como hicimos la ley de cooperación, ha habido la participación de todo el mundo.
Aquí están estas personas que han participado de alguna manera en la elaboración de esto, también las organizaciones sindicales que hoy también nos acompañan. Esto no deja de ser una norma sindical y también quería saludarles a ellos, pero veo representantes pues, de muchas personas, ministerios que han participado con sus comentarios, comunidades autónomas, etcétera. La Secretaría de Estado nos contaba todas las grandes novedades, desde luego no las voy a repetir yo. Me gustaría haceros fundamentalmente dos preguntas y si queréis empezamos por la primera, en cada una de vuestras capacidades. ¿Qué resaltáis, qué es importante de este estatuto y qué cosas pensáis que más allá del estatuto son cosas que colectivamente, como AECID, como organizaciones, etcétera, tenemos que trabajar para seguir mejorando? Le paso primero la palabra a Teresa Godoy, además de presidenta de la APC, es cooperante de larga trayectoria, más de 30 años, 13 años en Perú con ONGs españolas, has estado también en las coordinadoras, has estado en el equipo técnico de GEPOLDE, nos conoces muy bien desde dentro, fuiste directora del programa Municipio de la AECID, también has estado en ONU Habitat, en fin, un poco, antes os ponía un retrato, pues Teresa probablemente ha pasado por prácticamente los distintos, unos cuantos lugares y unos cuantos. Cuéntanos un poco primero desde ¿qué ves en este estatuto que os parece particularmente importante y qué cosas crees que tenemos que seguir trabajando a partir del estatuto y en otros ámbitos también? Bueno, pues sí, 30 años de profesión. A título personal, yo creo que ha sido casi más difícil los 15 años que he pasado aquí en España que los 15 años que pasé en terreno por las dificultades que tiene pues, la reinserción en España, ¿no? Eso lo quería decir desde el principio antes de empezar por el estatuto porque, bueno, espero que este estatuto subsane todas esas dificultades que tenemos fuera y que tenemos dentro para poder dedicarnos a la cooperación, ¿no? Algo que en mi caso fue espontáneo, que quería una primera experiencia y que al final esta profesión engancha, ¿no? ¿Qué cosas? Pues un hito histórico, por el reconocimiento oficial de la profesión de cooperante. Esperamos desde la Asociación Profesional de Cooperantes que esto se convierta en una carrera profesional real. Tenemos una propuesta, de hecho, desde la APC que ya hemos presentado tanto a la anterior Secretaría de Estado como a la actual. Queremos agradecer a ambas que siempre nos abren las puertas. Queremos agradecer desde la APC también a la AECID pues el apoyo que estáis teniendo para que el colectivo tenga más fuerza y seamos más y se fortalezca el asociacionismo, pues para tener una voz que es especial y es particular en este caso. También reconociendo que, desde luego, los sindicatos tienen un papel muy importante en la labor y en los derechos laborales nuestros y de todas las personas que trabajamos en el sector. Importante también el reconocimiento del riesgo inherente de la labor de cooperación, ¿no? Equiparado a los cooperantes con la participación en operaciones internacionales de paz y de seguridad, pues lo que nos permite, entre otras cosas, acceder a las indemnizaciones por muerte o daño físico y el Estatuto también formaliza y asegura derechos esenciales de seguro de salud, de accidentes, que en este caso, como habéis dicho, está gestionado por la AECID, derechos relacionados con la vivienda, con el traslado y asistencia a la familia, estableciendo obligaciones claras de las entidades contratantes, ya sean las organizaciones no gubernamentales como las administraciones públicas, pues en todos los niveles, ¿no? Y en este sentido, hablando de esto, también quería pues, expresar una preocupación que tenemos desde la APC en cuanto a que hay que revisar bien las contradicciones que se puedan tener entre normativas. El Estatuto habla en su artículo 3, en su artículo 8, sobre todo en el caso de cooperantes al servicio de las administraciones públicas, de otras normativas sectoriales y de la administración pública, y queremos
queremos insistir en la coherencia que tiene que tener esto. Es decir, el derecho es pleno para todas las personas, tal como se designan y se definen en el Estatuto. Por ejemplo, en el año 2009 se derogó en los presupuestos generales del Estado los viajes para cooperantes de servicio de aquí y todavía no se ha instaurado. Entonces, bueno, pues simplemente poner el detalle de que es muy importante la coherencia entre normativas, la coherencia de política que siempre decimos. Y esto viene también por el desarraigo, ¿no? Nosotros el año pasado hemos hecho un estudio. Una de las preocupaciones más importantes de las personas cooperantes precisamente es el desarraigo. En este estudio, pues la mayoría de cooperantes son solteras o solteros o no tienen hijos y esperamos que con el Estatuto esto se revierta, porque si lo equiparamos proporcionalmente a la sociedad española, pues es un número muy elevado, ¿no? Entonces, esa cobertura, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias y para llevar una vida normal, pues creemos que con el Estatuto se va a mejorar. Creo que con eso. Muy bien, súper. Vamos a dejar la parte más personal para la siguiente. La secretaria de Estado se refería a dónde estamos ahora. Nos hablabas, nos exigías esa coherencia. Estamos en la reforma de la agencia, que no es solo un nuevo organigrama, sino también una forma de trabajar y también conseguir movilidades entre sede y terreno e ir mejorando también los derechos. Y eso, como director de la ECID, sabéis que es desde luego uno de mis principales trabajos, pero el Estatuto da un marco al sector público y al sector privado porque queremos tener una carrera integrada, que la gente salga, entre, suba, baje, venga, vaya, pero es verdad que tenemos también que cuidar, y en eso estamos, en la reforma de esta casa. Paso a Javier. Javier es, cuenta también con una larga experiencia en cooperación, aunque vienes del sector privado. También eso lo dejamos para la parte personal, pero eres presidente de la coordinadora de ONGs para el desarrollo, trabajas en World Vision, donde os ocupáis de temas de derechos de infancia, cooperación de desarrollo, acción humanitaria. Tienes ahora ostentas la dirección general y fuiste el director nacional también en México, ¿no? durante algún tiempo. Javier, la misma pregunta. ¿Qué relevancia le dais desde las organizaciones? Es verdad que hay una serie de obligaciones que nos incumben a quienes hacemos cooperación, a las organizaciones que hacemos cooperación, también vosotros. Sabéis que las convocatorias de la ECID están incrementándose, aumentando también en parte, pues para que parte de este incremento se traslade en una mejora de las condiciones laborales, que son costes y que también queremos, por supuesto, apoyar. Pero, ¿qué temas ves tú importantes del Estatuto y qué cosas crees que desde la coordinadora, desde las organizaciones que conformáis la coordinadora, pues tenemos que seguir trabajando a futuro? Muchas gracias, Antón. Bueno, empezar agradeciendo al ministro su apertura, a la secretaria de Estado sus palabras, al director de la ECID por moderar esta mesa. Gracias desde la coordinadora por la invitación en este día tan importante y gracias a todas las personas que nos siguen hoy aquí o en streaming. Un agradecimiento muy especial a las personas cooperantes. Hoy compartiremos las experiencias, en nuestro caso y como presidente de la coordinadora, de 612 personas cooperantes que desarrollan su labor en las organizaciones miembros socias de la coordinadora, pero también nos queremos acordar de los 4.800 personas contratadas en lo local, que dedican sus vidas, su trabajo cada día en alianza con estas cooperantes para conseguir un mundo justo, feminista, sostenible y en paz, como decimos en el lema de la coordinadora, ¿no? Nuestro agradecimiento para todas ellas, sobre todo en un contexto tan difícil que antes decíamos, donde no solo estamos viviendo el mayor número de conflictos activos desde la Segunda Guerra Mundial, con 56 conflictos, el mayor número sin precedentes de personas desplazadas forzadas, 117 millones según ACNUR, refugiadas en otros países o desplazadas internas, catástrofes naturales derivadas de la crisis y cambio climático, pero también después de décadas de reducción en el aumento del hambre, etcétera. Ya se señalaba la dificultad del contexto, pero si sumamos a esto la persecución de muchas defensoras y defensores de derechos humanos, la reducción del espacio cívico, este trabajo es muy complicado. Entonces, empezar con ese agradecimiento.
El segundo agradecimiento es haber podido participar desde la coordinadora, organizaciones de la sociedad civil, en el texto que hoy tenemos en las manos, ¿no? Realmente esta apertura, este diálogo, la participación activa, el dictamen del Consejo de Cooperación y todas las mejoras del texto que hoy tenemos ha sido una labor de todos los actores de cooperación y damos las gracias por haber sido parte de ello. Así que, sin duda, el texto que hoy nos encontramos recoge mejoras significativas respecto al anterior y en muchos bloques. Se ha mencionado ya algunos, ¿no?, por mi compañero de mesa, pero las mejoras de condiciones laborales son claras, con la expansión de cobertura de viajes, un viaje anual para la persona cooperante, cónyuge, persona análoga o familiares, y también la cobertura de gastos escolares, parte del coste que supone vivir en otro país. O sea que hay un gran bloque de condiciones de mejoras que resaltaría. Resaltamos también para las personas cooperantes las medidas de seguridad. Yo creo que en un contexto donde estamos viviendo tantas zonas en crisis, en conflicto, que se refuerce la seguridad, que haya una obligación de las organizaciones de dar esta información a las cooperantes antes de ir a terreno, pero también de tener un plan de seguridad sólido es otro gran bloque que nos gustaría resaltar. Sin duda hay que agradecer y resaltar la expansión de la previsión social específica para cubrir todos los riesgos a los que se enfrentan las personas cooperantes y que también se haya extendido a las personas voluntarias, a las personas en prácticas formativas no laborales y a las personas en prácticas en terreno no remuneradas, ¿no? Y estos aspectos son fundamentales. Cuando al final una persona cooperante llega a terreno, y luego podemos hablar un poco más de esto, a veces temas como los que el texto nos dice, que decía Antón, es un texto muy administrativo, pero cuando uno lo lee en detalle ve que aplica a tu vida. Muchas veces llegas a un país y simplemente ver dónde está el hospital o el centro de salud no lo sabes. Esa obligación que hay de entregar ese listado de centros a las personas cooperantes ya ayuda mucho. Te sientes perdido también si las coberturas sanitarias que vas a tener incluyen, no incluyen, cómo tengo que exigirlas. Por tanto, estos avances se ven muy claros también en esa protección social y en todo el ámbito sanitario. En nuestro caso, resaltamos y reforzamos del Estatuto toda la creación de medidas y protocolos de prevención contra el abuso, el acoso, la explotación, prevención de violencia de género, protocolos también de defensa de infancia y adolescencia y de colectivos LGTBI y, por tanto, creemos que el avance ahí es mucho. Y no son solo derechos de las personas cooperantes. Cuando el Estatuto también exige a las personas cooperantes un comportamiento adecuado cuando llegan a terreno y el cumplimiento de códigos de conducta y éticos de sus organizaciones nos parece también fundamental. Y finalmente, quizá, aunque hay muchas cosas positivas, como decía en el texto, resaltar que se ponen medidas para el retorno de las personas cooperantes, ¿no? Certificar las horas trabajadas, las labores que ha realizado, el que se haga un itinerario personalizado de apoyo individualizado desde los servicios públicos de empleo, que las organizaciones tengan la obligación de la actualización profesional de personas cooperantes cuando vuelven, son todo camino. Me preguntabas también por retos pendientes, ¿no? Uno de ellos quizás sería en ese retorno y un tema sobre la mesa que queremos seguir discutiendo es la financiación que recibimos las organizaciones, muchas veces va ligada directamente a un proyecto concreto. Por tanto, si la subvención es un proyecto concreto y acaba ese proyecto, ¿cómo garantizas ese retorno cuando la persona está volviendo? Sin duda, las personas cooperantes aportan un valor que no se puede suplir de otra forma cuando has vivido en el local, en alianzas con los locales, movimientos feministas de derechos humanos, organizaciones locales. Aquí pueden aportar muchísimo valor, pero si acaba el proyecto para el que se les había contratado, ¿cómo lo garantizas? Es verdad que más allá de seguir gestionando departamentos de proyectos y programas, las personas cooperantes pueden sensibilizar, promover una ciudadanía global comprometida, crítica con los retos globales, pueden participar en estrategias sectoriales, en el diseño de política pública y una cooperación transformadora. Por tanto, hay muchas formas de dar esa salida, pero es uno de los temas pendientes. El segundo tema y reto pendiente para nosotros es que esto es una parte de la reforma del sistema de cooperación, pero hay que acompañarla y finalizar todo el resto. Y como antes también mencionaba la Secretaria de Estado, para nosotros avanzar de manera decidida en el presupuesto, en ese camino hacia el 0,7, es fundamental. Si queremos que las personas cooperantes puedan desarrollar su trabajo de una manera efectiva, con calidad y con impacto en terreno, tenemos que dotar también de presupuestos a la reforma, ¿no? Otro reto, y nos parece que sí que hay que profundizarlo, es seguir avanzando en derechos de personas voluntarias,
pero también en el deber de cuidado y en medidas de seguridad en las zonas en conflicto. El plan de acción del marco de relación que tenemos entre las ONGs y la Administración Pública prevé trabajar en una comunicación y actuación de urgencia en zonas en crisis, y creemos que hay que facilitar que las personas cooperantes puedan acceder. Dotarles de medidas que garanticen su seguridad, y la evacuación en caso de que fuera necesaria es un tema que tenemos que seguir trabajando y viendo, ¿no? Y finalmente, pues seguir fortaleciendo y reconociendo la labor que se hace en lo local, en un enfoque que nos parece fundamental, decolonial, y donde el reforzar los sistemas de cooperación desde lo local, en colaboración y en alianza con todas las personas cooperantes y con las organizaciones de aquí, es fundamental. En fin, caminar hacia lo que ya llevamos dialogando mucho, esa cooperación transformadora, que vea la paz de una manera transversal, que promueva una cooperación feminista, una coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, y donde avancemos también en ciudadanía global para el desarrollo sostenible. Pues muchas gracias, Javier. Muchas ideas, en fin, y como tenemos poco tiempo, vamos a reservar el debate para el aperitivo que hemos preparado luego, pero has hablado también de contexto, de conflictos del espacio cívico, el ministro se refería a ello. Parte de nuestro trabajo también, como decís, es estar pendiente de todos estos cooperantes y trabajar pues, con nuestras embajadas, etcétera, en conseguir que estas personas puedan hacer su trabajo y que estas organizaciones las puedan hacer, ¿no? Y mencionabas los temas de accesibilidad, de protección frente a violencias, en fin. Pasamos a Blanca, y como vamos mal de tiempo, a Blanca le voy a hacer las dos preguntas en paralelo. Blanca es una compañera de la agencia que tiene larga experiencia, ahora es jefa del departamento multilateral, pero ha sido cooperante la mayor parte de su carrera, cooperante en sentido estricto, lo sigue siendo, pero ha sido cooperante en sentido estricto durante mucho tiempo, ha estado en lugares como Bosnia, Herzegovina, Nicaragua, República Dominicana, de donde la trajimos a sede, y es uno de los pocos ejemplos. Antes te referías, Javier, a el tema del retorno. El retorno no es solo importante para la carrera profesional del cooperante, es muy importante para las organizaciones, y uno de los grandes desafíos que tiene esta casa y que estamos intentando resolver con nuestro estatuto es esa circulación del talento y aprovechar el talento de personas como Blanca para que puedan venir. Y esas oportunidades en estos momentos son escasas, y yo sé que es un desafío para todas las organizaciones, también para la ECID, y eso es lo que estamos intentando cambiar. Blanca, cuéntanos, primero, ¿qué has visto en el estatuto que te ha gustado particularmente desde tu experiencia? ¿Qué cosas crees que tenemos que seguir trabajando? Piensa que estás hablando al lado de tu jefe. Y luego cuéntanos, damos el salto a la siguiente cosa. O sea, tu trayectoria de cooperación, ¿qué te impulsó a esto? Y a lo mejor pues, puedes abordar lo del estatuto pues, a través de tu propia experiencia personal, ¿no? Cuéntanos. Bueno, muy brevemente, precisamente para no voy a entrar, porque ya creo que han abordado muy claramente las principales mejoras y avances que supone el nuevo estatuto, pero para mí, por ejemplo, el estatuto es como un ejemplo de cómo hemos ido evolucionando como cooperación, ¿no? Comentaba el director que el perfil de los cooperantes en estos momentos son mayores de 35 años, mujeres en su mayoría, pero también tampoco es una mayoría aplastante, hablamos de 52-48. Y el estatuto un poco lo que viene es ampliar los derechos. En el estatuto de 2006 el cooperante iba solo prácticamente, no se cubrían los derechos ni los temas de salud de familiares, ya no solo parejas o cónyuges, en algunos casos no se incluían a hijos, y ascendientes, por ejemplo, no estaban, ¿no? Es una realidad que tenemos cada vez más en el ámbito de la cooperación, y yo creo que precisamente este estatuto viene a dar respuesta a esas necesidades y a ese perfil que tenemos en la actualidad, ¿no? Enlazándolo con mi perfil, yo, bueno, pues como muchos empezamos con una experiencia primero más individual, pues partiendo inicialmente de voluntariados que luego vas semiprofesionalizando, y desde 2003 hasta 2021 he estado trabajando en el exterior. Claro, empiezas en un momento en el cual lo haces de manera individual y pues depende de los momentos personales, cada vez vais siendo más los que se van moviendo en diferentes contextos, y yo creo que aquí sí que es relevante un poco, por un lado, contar con este marco que nos da el nuevo estatuto de mayor seguridad jurídica, garantizando pues derechos, y precisamente un poco amoldándose a las diferentes realidades o a los diferentes momentos vitales que podemos tener los cooperantes, ¿no? Creo que es importante un par de temas que han comentado también en la mesa, el tema de pues, las dificultades al retorno, ¿no?
bueno, cuando llevas fuera 18, 20 años, casi volver a España es volver a un nuevo país. Entonces, es verdad que no siempre resulta fácil y yo creo que también es un elemento que tenemos que ver de qué manera lograr esa implementación en la fase posterior. Respecto a los temas un poco de qué trabajar o qué elementos son importantes, ha salido el tema de la necesidad de cuidado, ¿no? Trabajamos en contextos complicados en los cuales, primero de todo, hay que tener muy presente los temas de seguridad, pero también hay momentos en los cuales la gente va cambiando de un contexto a otro y no siempre tenemos las estructuras de apoyo. Y creo que es importante también que se tenga presente, ¿no?, de qué manera las oficinas, las organizaciones apoyamos precisamente para arropar al personal que está en el exterior, pues que no siempre cuenta con esas estructuras y hay ocasiones en las cuales el personal se puede sentir muy solo, ¿no? Y creo que es un elemento que es importante que tengamos presente. Lo dejaría ahí por el momento. Bien, muchas gracias, Blanca. Hablabas de cómo empezaste en el voluntariado. Parte de lo que tenemos que intentar construir entre todos es esa carrera profesional. Hace 3 años recuperamos las becas de jóvenes cooperantes, que es una vía de entrada. Muchos, en fin, de los que no sois tan jóvenes, fuisteis jóvenes cooperantes en algún momento, permitidme recordároslo. Y poco a poco iremos también pues, reforzando nuestras vías de entrada en la agencia. Pero esa vía, esa escalera que en algún momento se nos ha quebrado, pues con los recortes presupuestarios, con el abandono de esta política pública, pues tenemos que recuperarla. No tenemos mucho tiempo, os pediría que nos deis un toque personal sobre todo esto que estamos hablando. ¿Qué os llevó a esto? Y en este estatuto, en el tema de las condiciones, ¿cómo os veis reconocidos? Si nos queréis contar alguna anécdota, en fin, lo que vosotros veáis. Hacedlo brevemente porque vamos con un poquito de retraso y queremos hablar un poquito de transición ecológica. Sí, bueno, 30 años en un minuto es un poco complicado, pero bueno, muchas vicisitudes, muchos altos y bajos, inestabilidad y, como decía al principio, más dificultades aquí que allí. Terminé la carrera en el 92 y bueno, antes de meterme en el mundo serio laboral dije, bueno, voy a tener una experiencia y la cooperación engancha mucho, así que me quedé aquí. Una de las mayores dificultades fue precisamente el regreso, mi preocupación por el desarraigo de 2 niñas que tuve en el exterior y cómo no se reconocía el conocimiento que yo había adquirido durante ese tiempo, y me tuve en casa de mi madre que poner a estudiar y hacer un par de másteres para, bueno, pues poder acceder a un puesto laboral donde se reconociera no solo la experiencia sino la calificación, ¿no? Estábamos hablando de mecanismos de retorno, o sea, es que es fundamental. La cooperación aquí tiene luces y sombras, no todo es color de rosa. Estuve trabajando para un gobierno, como tú dices, con el cambio de gobierno. Me vi en la calle, empezar de cero 2 veces. En el tercer sector también hay luces y sombras y alguna entidad que tiene importantes contradicciones dentro, pues he tenido también conflictos. En fin, empezar de cero varias veces, tener que hacer consultorías, tener que hacer asistencias técnicas para combinarlo con la precariedad laboral que supone. Todo esto con el estatuto y con su implementación plena. Esperamos que bueno, pues que no lo tengan que pasar. Pues esos jóvenes que queremos que se metan en este mundo, que es muy bonito, todas las dificultades al final yo las he olvidado porque, bueno, a mí la cooperación me ha hecho más fuerte como mujer, me ha hecho mejor persona y bueno, creo que me ha enseñado a relativizar mucho y agradecer todos los días lo poco o lo mucho que pueda tener. Has hablado de los másteres y tal. Una de las cosas que deberíamos hacer en algún momento es contar los perfiles de quiénes son nuestros cooperantes, porque yo creo que al español medio, si alguien le pregunta qué es un cooperante, pues es una persona con muy buena voluntad que se va un verano a hacer un pozo en algún sitio. Pero la enorme cualificación de las personas que trabajan en la agencia, que trabajan fuera de la agencia, que están en las ONGs, creo que es algo que no se conoce necesariamente. Y por eso en el texto de la ley hablamos, en la definición del artículo 44, hablamos cooperantes son profesionales de la cooperación. Hay voluntariado y hay muchas organizaciones, y algunas estáis aquí presentes, que utilizáis muchos voluntarios y voluntarias, lo cual que juega un papel fundamental. Pero también en eso quisimos ser muy claros en el estatuto. Esto es
de los profesionales. Hay voluntariado, hay gente que hace estancias cortas, hay muchas cosas y en cooperación, y todos somos en sentidos cooperantes en sentido amplio, pero esa profesionalización es súper importante. Javier, cuéntanos algo que puedas compartir. Bueno, sí, así muy rápido también. Como mencionabas antes, yo no empecé trabajando en este sector, ya llevo 24 años en cooperación internacional para el desarrollo sostenible y acción humanitaria, en Save the Children, Plan Internacional y World Vision, y ahora presidente de la coordinadora, pero empecé en el mundo comercial. ¿Qué nos mueve a esto? Pues yo creo lo que prácticamente a todas, ¿no? Ese sentido de propósito, ese sentir que como ciudadanos globales no somos solo responsables de nuestro entorno más cercano y de la familia, sino de nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra nación, pero el mundo en global, ¿no? Las fronteras no deja de ser algo inventado y nuestra corresponsabilidad es con todas las personas y el planeta. El construir ese mundo justo, feminista, sostenible y en paz que antes decía. En mi experiencia, cuando leo el estatuto, es muy aplicable. En la experiencia de trabajo en México, sobre todo con foco en prevención de trabajo infantil en el sector agrícola, acabar con la trata de niños y niñas en el sector turístico, el apoyo a las familias migrantes que cruzan el país y el desarrollo sostenible de comunidades, uno aprende tanto en lo local de las personas, el conocimiento, la experiencia que hay allí, que las personas cooperantes que están en contacto directo son realmente donde puedes impactar y avanzar. Pero además, cuando ves esto y ves que lo importante que es moverte, en qué zonas del país puedes moverte o no, estar en contacto con el Departamento de Seguridad, pues lo ves recogido aquí. Cuando tienes que facilitar que tu familia tenga acceso a atención sanitaria, pues no sabes cómo hacerlo y el estatuto lo resuelve. Muchas veces cuando te vas a otro país tienes que dejar a una parte de la familia aquí, o si vas no sabes qué gastos corresponde cubrir a la familia, aquí lo tienes. Entonces, bueno, quizá, y por no alargarme mucho, esto sería parte de la experiencia. Fenomenal. Blanca. Bueno, es que yo ya he empezado con la... ¿Alguna cosa más? No, yo creo que es importante lo que comentas de la profesionalización del sector, ¿no? Lo vemos, pues bueno, en la Agencia Española de Cooperación tenemos perfiles muy diversos de trabajo en cooperación y principalmente la mayoría del personal que está fuera son personas que llevan mucho tiempo no solo trabajando en cooperación y con experiencia, sino que se ha formado, ha hecho, pues eso, ha dedicado gran parte de su carrera a hacer másters, diplomados, precisamente para profundizar en los temas de cooperación, para trabajar a un nivel fino. Porque hay una parte muy importante de lo que es el trabajo con todos los socios, que tiene mucho que ver con la solidaridad, con la importancia de mover, de arrimar esfuerzos, de entender pues la forma de ver el mundo de los socios locales. Pero también hay mucha profesión en esto, hay mucho estudio, hay mucho trabajo que hacemos precisamente para medir avances o retrocesos. Y entonces yo sí que quiero aquí rescatar esa importancia en el Día de los Cooperantes de que esto es una profesión y que yo creo que queda bien recogido en el Estatuto y en la ley. Muchas gracias, Blanca. Y una profesión con profesionales que saben de cosas. Por eso queríamos tener un segundo panel para hablar de algo y le hemos pedido a algunos cooperantes que nos hablen de una cosa muy importante, que es la emergencia climática y la transición ecológica. Y vamos a dar paso a ese panel. Yo solo quiero pediros dos cosas. Una, que me acompañéis en el agradecimiento a las personas que cuidan de nuestros cooperantes en el exterior. Muchos de ellos están conectados hoy, son nuestras oficinas de cooperación española, no en todos los países donde estamos, donde estáis, pero sí en muchos, y nuestras embajadas y consulados. Sabéis que en la ley hay un deber de cuidado que nos incumbe a quienes nos dedicamos a esto, que es ocuparnos también, pues, que estas personas, incluso en las peores circunstancias, pues tengan atención, y a eso se dedican, pues, nuestros profesionales de la agencia y nuestros diplomáticos y diplomáticas. Y la segunda cosa que me gustaría pediros es un aplauso para los ponentes de esta mesa. Muchas gracias por vuestra participación. Finalizado el primer conversatorio, seguimos con una segunda mesa, las personas cooperantes ante la crisis climática, por una transición ecológica justa, donde Carlos Díez Galindo, consultor ambiental del programa Adelante 2,
Joaquín Cadario, cooperante de la ONG de Acción contra el Hambre, y Marta María Sánchez, coordinadora Ongawa en Mozambique, hablarán del importante papel de las personas cooperantes en la ejecución de proyectos de mitigación y resiliencia al cambio climático en nuestros países socios. Modera la mesa Rosaura del Val, jefa del Departamento de ONGDs de la ECID. Una maravilla aquí en la ECID, el Día de las Personas Cooperantes, el gran día de la cooperación. Una vez más nos juntamos y este año es un año muy especial, como nos han dicho todos nuestros grandes representantes y responsables de la política de cooperación en España. Tenemos un nuevo Estatuto del Cooperante, hemos escuchado opiniones de nuestros responsables, de la coordinadora, de la Asociación de Cooperantes, de una de nuestras jefas de departamento que ha sido cooperante durante mucho tiempo en una oficina, pero no podíamos dejar este acto sin terminar, sin dejar espacio a que alguna de las personas que están o han estado durante mucho tiempo desarrollando su carrera profesional en el terreno, en esos países socios con los que trabajamos, nos hablasen en directo y nos transmitiesen sus experiencias y sus visiones sobre esta nueva fase en la que estamos. Y qué mejor punto para centrar la mesa que uno de los aspectos que como ciudadanos y como agencia nos preocupan, y es el tema del cambio climático y todo lo que tiene que ver con los límites físicos a los que estamos sometiendo a nuestro planeta en ese desarrollo sostenible que ya anuncia nuestra propia ley de cooperación, que ya se llama Ley de Cooperación de Desarrollo Sostenible, en los 3 aspectos, entre ellos el medioambiental, pero teniendo en cuenta que ese desarrollo para el bienestar de las personas tiene que estar soportado por un planeta que necesitamos y en el que desarrollamos la actividad. Así que no solamente en la Ley de Cooperación, en nuestro plan director también una de las nuevas prioridades que tenemos establecidas, el recién aprobado 6º plan director, tiene una de las prioridades como las 2 temas climáticos, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus riesgos y de sus efectos, con el componente de justicia social y con el acceso a energías limpias a toda la población. Así que, como prioridad, por una parte, y como prioridad transversal, como sector y como prioridad transversal, tenemos claro que todos estos principios de medioambientales están incorporados de una forma completamente dentro de nuestras actuaciones y nuestras políticas. Así que vamos a pasaros a presentar a los componentes de esta última mesa, que espero no gastar mucho tiempo en ello porque tenemos unas trayectorias profesionales impresionantes. Tenemos a 3 ingenieros, y cada uno un agrónomo, uno de montes, un ingeniero informática especializados y con mucha experiencia sobre el terreno. Así que paso a presentaros. Marta, perdona. Marta es ingeniera y está especializada en coordinación de proyectos de cooperación en agua y saneamiento y también en emergencias. Ha estado en la ayuda humanitaria durante bastante tiempo, ha sido coordinadora de proyectos en bastantes organizaciones, Acción contra el Hambre, Cruz Roja, Médicos del Mundo, también en tema de emergencias. Y yo creo que ella nos lo contará seguramente, pero hay algunas experiencias como haber estado en Perú en las inundaciones, en Ébola, en Sierra Leona, que han debido marcar su vida profesional profundamente y personal. Y actualmente está trabajando, actualmente desde el año 2019 en Ongawa, en Mozambique, desde donde viene. Así que la hemos traído aquí a la mesa. Sí, ella sí que está con los pies puestos sobre un país complicado y peligroso como es Mozambique. A mi izquierda tengo a Joaquín.
Los presento todos seguidos porque así luego ya no interrumpo más. Joaquín, ingeniero agrónomo, experto en agroecología y sistemas alimentarios. 17 años de experiencia, que no es poco, en la cooperación y el desarrollo, en Acción contra el Hambre, también en otras ONGs como Alianza por la Solidaridad, especializado en temas de... Actualmente está trabajando como cooperante, antiguamente como cooperante, y ahora está enfocado a la lucha contra la desertificación y intenta una labor docente y metodológica muy interesante. Y está deseando contarnos su experiencia, que sí, Joaquín. Y a mi derecha tenemos a Carles Díez, que es ingeniero de montes y actualmente está trabajando en el programa Adelante 2 de la Comisión Europea, con lo cual puede transmitirnos también no solamente el trabajo de las organizaciones, de las ONGs, sino también desde la Comisión Europea, cómo estamos intentando meter ese componente de cambio climático, medioambiental, energías limpias en los programas europeos. Él ha estado 8 años como cooperante en nuestras OCEs de la ECID, en muchos países. No os he dicho los países en los que he estado porque no acabaríamos nunca, ¿no? Ha trabajado con Solidaridad Internacional, también en Perú, y actualmente es consultor senior en el programa, como decía, de la Comisión Europea. Así que para centrar un poquito esta mesa, yo quería, en primer lugar, hacer una pregunta general, porque a pesar de que tenemos la dimensión medioambiental cada vez más creciente en su propia importancia y también en su presupuesto dentro de las actuaciones, no solamente de la ECI, sino de toda la cooperación, tenemos el programa Agroclima específico, tenemos programas como Interconecta, como Protect, tenemos muchísima financiación dentro de los programas, de los proyectos que llevan a cabo las ONGs y programas internacionales que tienen que ver directamente con el medio ambiente. Sin embargo, los proyectos dirigidos a crisis climática, mitigación de riesgos, adaptación al cambio climático, pudieran tener una poca visibilidad con respecto a los ámbitos habituales de la cooperación, derechos humanos, género, salud, etc. Entonces, es la pregunta. Desde vuestra experiencia, ¿en qué medida impactan en los sectores más tradicionales de la cooperación estos proyectos especialmente dedicados a temas climáticos? ¿Quieres empezamos contigo, Marta? Hola, buenos días, muchas gracias. Quería agradecer la invitación a Ongawa, ¿no? Y bueno, como comentaba Rosaura, me ha pillado un poco de vacaciones y bueno, justo soy el perfil total, Mozambique, mayor de 35 años, mujer. Y bueno, sí, me he sentido muy identificada. En cuanto a la pregunta que nos estabas comentando, ¿no? Pues yo creo que los proyectos, ¿no?, dirigidos a afrontar el reto climático pues tienen un impacto profundo, sobre todo Ongawa trabaja mucho en el sector de agua y saneamiento, ¿no? Entonces el impacto climático en este sector yo creo que se ve claramente, ¿no? Hay múltiples efectos, ¿no?, relacionados con el agua que impactan tanto en la disponibilidad como en la calidad, no solamente en si hay o no hay agua, sino también es importante que tengamos en cuenta la calidad, ¿no? Que pues la calidad del agua potable sea inutilizable, pero incluso no solo para el consumo humano, ¿no?, sino también para la agricultura, ¿no? Luego también todo el tema de desplazamientos de poblaciones que al final tienen que ver con la escasez del agua, que todo es causado por el cambio climático y que obliga pues, a muchas comunidades a migrar en busca de nuevas fuentes de agua. O sea que, por tanto, la cantidad y la calidad del agua disponible afecta al final pues, a la salud, a la seguridad alimentaria, al acceso de agua potable y pone en riesgo, ¿no?, a las poblaciones y en mayor medida a las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, las mujeres y las niñas
quienes en muchas comunidades rurales continúan siendo las responsables de recoger el agua, ¿no? En nuestras intervenciones continuamos comprobando que ahora, con la escasez de los recursos hídricos, se ve afectada el que tengan que caminar mayores distancias nuevamente, lo que aumenta su carga de trabajo y vuelve a reducir su participación, ¿no? En áreas como la educación o el desarrollo económico, por lo que al final la integración del enfoque de género en estos proyectos climáticos es fundamental, ¿no? Para no seguir agravando estas desigualdades. Por eso también, ¿no? Algunas medidas que se incluyen de mitigación en los proyectos que realizamos para afrontar el reto climático tienen mucho que ver con asegurar las fuentes de agua para las poblaciones, construir infraestructuras más resilientes, optimizar el uso del agua y conservar y reciclar este agua. Poniendo ejemplos más concretos, ¿no? Para todos estos casos, pues para poder asegurar las fuentes, pues hablamos de protección de áreas de recarga de fuentes o reforestación, ¿no? En el tema de construcción de infraestructuras resilientes, pues hablamos de perforar a lo mejor pozos más profundos que son menos susceptibles de la variabilidad climática, o los sistemas de recolección de agua de lluvias para garantizar los suministros, ¿no? En época de escasez. También en estos ejemplos para mitigar algunas medidas, pues podría ser el riego por goteo en agricultura, el saneamiento ecológico, que al final reducimos así la demanda de agua. Reducimos la demanda de agua y con el saneamiento ecológico también, ¿no? Y con el riego por goteo reducimos el desperdicio, ¿no? Que también muchas veces es otro de los problemas que vemos, ¿no? El mal uso del agua. También algo que se viene hablando desde hace muchos años en cooperación, que son el uso de energías renovables como las energías solares para los sistemas de agua, o las formaciones que se realizan a las comunidades para que éstas sean más resilientes para afrontar los climas cambiantes, ¿no? Formaciones en gestión sostenible de agua, en usos de soluciones más adaptativas como la recolección de agua de lluvia o la protección de fuentes, como hablábamos. Vamos, en resumen, en los proyectos climáticos no solo mejoran el acceso y la calidad del agua y el saneamiento, sino que también tienen que mejorar los servicios frente al cambio climático, ¿no? Y otro problema que también es preocupante es el conflicto por el uso de agua, ¿no? Al final, cuando hay escasez, vamos a hablar de que va a haber un conflicto y hay que dar prioridad para que se use ese agua, ¿no? Y hay que tener en cuenta los derechos humanos derecho humano al consumo, al saneamiento, pero también a la alimentación y a la salud. Y bueno, por poner así algún ejemplo, ¿no? Ahora mismo con Ongawa tenemos un proyecto de la Agencia Española en el distrito de Magude, en el sur de Mozambique, donde uno de los problemas que nos estamos encontrando es la alta salinidad del agua. Entonces, las tecnologías que se intentan en estas zonas de desarrollo son bombas manuales, porque realmente para el mantenimiento y el coste de las poblaciones son más accesibles, pero cuando tenemos que perforar para encontrar agua dulce a profundidades muy elevadas, no podemos ya contar con bombas manuales, hay que pasar a bombas mecánicas, con el incremento de costes para el mantenimiento en poblaciones que hablamos que son muy dispersas por las etnias que viven en este distrito. Entonces, bueno, pues nos enfrentamos a muchos retos con el cambio climático, que no tiene solo que ver a lo mejor con la escasez de agua y la salinidad, sino también en donde trabajamos por su cultura. Muchas gracias, Marta. Calidad, cantidad y acceso al agua. Eso es lo que marca la dinámica y lo que va a permear sobre el resto de proyectos. Pues adelante, cuéntanos. Gracias, Rosaura. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, cuando hablamos de crisis climática, y normalmente creo que pensamos, ¿no?, en
el dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, calentamiento global, pero no hay que olvidar que la desertificación también forma parte de la crisis climática. Es un problema que afecta a más de 1/3 de la población mundial y esa población normalmente es la más vulnerable, es la población que está en zonas más desfavorecidas como el Sahel, por ejemplo. Y en ese sentido, en Acción contra el Hambre, nuestros proyectos de agricultura y ganadería promueven técnicas y prácticas para favorecer, para mejorar la salud de los suelos y para regenerar, restaurar zonas desertificadas. Un suelo sano es un suelo que puede producir más alimentos, no solamente en cantidad, no solamente en kilos, sino también en la calidad de esos alimentos. Un suelo que contiene una buena cantidad de minerales va a producir alimentos más ricos en nutrientes, con lo cual las familias van a poder comer más, de mejor calidad y van a estar mejor nutridas. Además, por otro lado, un suelo sano también va a favorecer la producción de forraje, que es el alimento de los animales, y en este caso hablamos de nuevo, consumo directo para las familias y también favoreciendo su medio de subsistencia. Hay que pensar que en las zonas del Sahel, que son las zonas probablemente más afectadas por la desertificación, la mayor parte de las familias dependen de medios de vida vinculados a la agricultura y la ganadería, con lo cual el suelo es su elemento clave, es esencial. Pero es que además un suelo sano no solamente produce más alimentos, un suelo que tiene una buena cobertura vegetal va a ser capaz de absorber más agua de lluvia y de almacenarla. Y esto es particularmente crítico en zonas de nuevo como el Sahel, en donde tenemos una concentración de lluvias, en 2 o 3 meses cae toda el agua del año. Y se ve cada vez más, por efecto del cambio climático, que probablemente las lluvias en cantidad de litros a lo largo de esa temporada sean las mismas, pero son más erráticas y caen de forma más torrencial. Entonces, ¿qué pasa cuando esas lluvias pegan contra un suelo desnudo, contra un suelo que no tiene protección? La mayor parte de ese agua no va a infiltrar, se va a perder por escorrentía, va a crear además un problema de erosión, con lo cual se genera el círculo vicioso de poca cobertura vegetal, poca fertilidad, poca cobertura vegetal, y además toda ese agua que escurra va a crear problemas en otro sitio porque probablemente va a crear inundaciones. Entonces, si hablamos de salud de los suelos, hablamos de salud de los pastizales, estamos hablando, por un lado, de seguridad alimentaria, porque aumentamos la cantidad, la disponibilidad de alimentos, pero también de seguridad hídrica, porque vamos a aumentar la disponibilidad de agua para esas comunidades, tanto para consumo humano como para bebida animal. Y si lo vinculamos con temas que ya se han estado hablando en esta mesa, una comunidad que puede producir alimentos, que tiene buen acceso y disponibilidad de alimentos, que tiene buen acceso a agua, y lo decía Marta María recién, probablemente se vea menos forzada a tener que emigrar. Y hablamos de movilidad humana en este caso. Si pensamos en movilidad humana y en migraciones forzadas, sabemos que las mujeres y las niñas son las personas más vulnerables en esos desplazamientos. Si reducimos esas migraciones forzadas, estamos contribuyendo también a reducir el riesgo de violencia de género. Con lo cual, al final vemos que hay un vínculo directo en suelos sanos, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, menos movilidad forzada y derechos humanos. Se puede decir más alto, pero no más claro. Suelos, agua. Carlos, seguro que tu visión nos complementa o nos refuerza. Adelante. Sí, voy a ir un poquito a algunos aspectos que quizás no se han mencionado. Y en primer lugar, en cuanto a la pregunta que está orientada en el sentido de la poca visibilidad de los proyectos, bueno, los donantes nos obligan a los ejecutores a que haya una visibilidad mínima. Lo que sí yo entiendo que puede estar pasando es que no siempre comunicamos adecuadamente los resultados de nuestras intervenciones. A veces por cuestiones de que no tenemos una partida presupuestal en el proyecto para ello, a veces por cuestiones de que el proyecto, bueno, los proyectos no son el mundo perfecto, a veces no funcionan como esperábamos y quizás los impactos o los efectos que estábamos buscando no tienen lugar. Creo que es importante entonces, como reflexión general previa, el tema de evaluar las intervenciones que ejecutamos, y la mayoría de los donantes lo están pidiendo ya a los ejecutores. Y para evaluar y poder
observar los impactos que los proyectos de cambio climático tienen en diferentes sectores, que es un poco el meollo de la pregunta. Claro, hay que haber formulado adecuadamente, ¿no? Y lo sabemos, hay que formular incluyendo indicadores que nos permitan medir esos impactos que estamos buscando en los proyectos. Yo distinguiría entre proyectos de mitigación y de adaptación en el ámbito del cambio climático. La mitigación, ya sabéis, pues tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Si cogemos un ejemplo, y los hay en ejecución al hilo de grandes programas, quizás como Euroclima Plus, de cambiar la flota de autobuses en una ciudad de alguno de nuestros países socios, ahí tendríamos un ejemplo donde es relativamente sencillo medir los impactos en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque la línea de base está clara, tienes tal cantidad de autobuses que funcionan con diésel y hay tal cantidad de emisiones, y al sustituir, pongamos, por vehículos eléctricos, al menos en la fase de operación, ya sabemos que todo el tema eléctrico tiene un bagaje previo que puede tener también sus impactos y que habría que valorar, pero al menos esos autobuses en la fase de operación van a haber conseguido reducir las emisiones. Los impactos en el empleo en nuestros países de cooperación, al hilo de los temas de mitigación, pueden ser importantísimos. Y lo van a ser, sin lugar a dudas, pero tienen que ocurrir algunas otras cosas. La posibilidad de empleo vinculado a la energía renovable es clara y lo estamos viendo también en España, pero si pensamos, por ejemplo, en Perú, donde fue el primer país donde yo aterricé, haría falta un esfuerzo grandísimo en temas de formación profesional para poder tener una mano de obra mínimamente cualificada que se vincule con el tema de las energías renovables. Entonces, ahí hay un impacto positivo que puede darse, pero tienen que ocurrir algunas otras cosas más en el propio país donde intervenimos para que ese impacto tenga lugar. Y en el ámbito de la adaptación, ya sabemos, adaptarse a los efectos del cambio climático, complementando lo que mencionaban Joaquín y Marta, quizás, por ejemplo, en los proyectos de agua potable y saneamiento, la experiencia que yo tuve en Guatemala justamente con AECID, era muy importante el tema de la protección de las fuentes de agua, que llamábamos, ¿no? Entonces, si el sistema de agua potable iba a tener lugar en determinado afloramiento, valorar cuál es la cuenca que está alimentando ese afloramiento y tomar medidas respecto a la cobertura vegetal, que no siempre necesariamente, yo soy ingeniero de montes, no siempre necesariamente tienen que ser árboles, pero puede ser otro tipo de cobertura. Este tipo de acciones es importantísimo para que ese proyecto en particular pueda preservar la cantidad de agua, sobre todo en estos contextos donde el cambio climático está afectando con sequía en determinadas zonas, ¿no? En este caso, en este ejemplo del agua, sería tener en cuenta como elemento transversal el cambio climático, ¿no? Y las dificultades de acopio de agua y tratar de paliarlo en la medida de lo posible con una cobertura vegetal adecuada. Muchísimas gracias. Creo que el aspecto de la evaluación de las actuaciones y las intervenciones es algo que estamos aprendiendo e intentando promover desde la propia ECID, desde el propio Ministerio, en la evaluación del impacto y las repercusiones de todos estos temas globales al final en el desarrollo y en el bienestar de las personas. Es verdad que estamos diciendo que lo que tratamos de ver es en qué forma los retos medioambientales y de cambio y de mitigación del cambio climático y de sus efectos afectan a la realidad de las personas, que al final es lo que queremos cambiar con nuestra cooperación. Pero también es cierto que hemos mejorado mucho nuestra contribución y nuestra aportación en esta materia. Con los datos que tenemos de los marcadores del CAD de la OCDE del año pasado, la contribución de la OCDE al marcador climático de adaptación fueron 91,3 millones de euros, un 48% más que el año anterior. Y en mitigación, 82 millones, un 44% más que el año anterior. Es decir, que va teniendo este componente un peso cada vez mayor. Y en el conjunto de los proyectos de la ECID, 6,4 millones, 3 veces más que el año pasado, han sido destinados específicamente a proyectos de medio ambiente.
Sin embargo, pasando ya a un tema un poco más personal, ahora que nos gustaría preguntaros, vuestra experiencia como cooperante, ¿qué aporta un cooperante, una persona cooperante especializada en materia medioambiental en un proyecto de cooperación general? Y dos, ¿cómo veis la especialización, la materia de la persona cooperante? ¿Es mejor que sean personas especializadas en temas medioambientales? Aquí tenemos 3 ingenieros, una bióloga, metidos en la cooperación. O quizás sería mejor permear para que todo el mundo supiera más de medioambiental. O sea, 2 preguntas, 2 por 1. ¿Cuál es vuestro papel? ¿Creéis que es importante? ¿Cómo lo veis? ¿Y cómo creéis que debería ampliarse más este papel? ¿Empezamos contigo, Marta? Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que el papel del cooperante no es solo el dar soluciones técnicas, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta que no trabajamos solos, ¿no? Hay una sede con personas también especializadas que apoyan mucho también en las aportaciones técnicas y en las soluciones técnicas. También muchas veces hay apoyo de empresas con profesionales especializados trabajando desde muchos años en temas también, pues sea de agua, saneamiento o medio ambiente, ¿no? Y que muchas veces apoyan a ONGs en soluciones técnicas adecuadas al contexto donde se está trabajando, ¿no? Y que también sería bueno esa cooperación entre estas empresas y las ONGs. Creo que también el papel nuestro es más también tener esa mirada de los derechos humanos, de no olvidarnos, ¿no? Para no dejar a las personas más vulnerables, sobre todo en unas situaciones ahora con este cambio climático, donde al final hay población más vulnerable que pueden ser las mujeres y las niñas, como hablábamos anteriormente, ¿no? Y que siguen necesitando tener esos espacios para poder participar de forma activa en las decisiones en donde se habla de los recursos hídricos en sus comunidades, ¿no? Y entonces, yo creo que nuestro papel es también un poco como que deberíamos de tener como conocimiento un poco de todo, ¿no? Para poder bueno, pues tener una visión, porque a veces voy a poner un ejemplo. De 2019 a 2023 trabajé con Nongawa en un convenio en Mozambique, en la zona norte, en Cabo Delgado. Entonces, bueno, íbamos con un convenio de la mano también de Médicos del Mundo, de seguridad alimentaria, salud y agua saneamiento. Teníamos la idea, ¿no? Íbamos a hacer infraestructuras resilientes por todo el tema del cambio climático, pero la situación de Cabo Delgado se agravó, ¿no? Hay un conflicto armado y no dio, ¿no? Desplazamientos internos, más población necesitando agua, población que llegaba a las comunidades donde estábamos interviniendo, donde estábamos trabajando, con problemas. Cabo Delgado tiene un problema de cólera endémico, llegaba época de lluvias y al final, pues a lo mejor por mucho que quieras meter tecnologías de saneamiento ecológico, no da, tienes que hacer letrinas para más población, para poder en ese momento pues atajar el problema que hay, que va a ser cólera, y necesitas pues dar esas formaciones para que la gente construya letrinas de manera rápida, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues que muchas veces pasan a segundo plano pues el cambio climático en situaciones donde bueno, pues el contexto cambia y hay una inseguridad y tienes que dar más priorizar pues a estas personas desplazadas, al equipo para que tenga seguridad y a las comunidades, ¿no? En cuanto a los perfiles, ¿qué opinas? En cuanto a los perfiles, bueno, un poco lo que estoy comentando, ¿no? Que o sea, sí que tengo claro que la cooperación tiene que ir o sea, ya se está profesionalizando cada vez más, eso sí, pero que tenemos que tener un poco conocimiento de todo, ¿no? O sea, no. Adelante, Joaquín. Bueno, yo creo que el rol que tenemos como cooperantes, en primera medida, es como ser antenas
para saber qué es lo que se está cocinando en el ámbito académico, en el ámbito privado en cuanto a innovación y ser emisarios de esas innovaciones en las comunidades donde trabajamos. Entonces, ahí tenemos una tarea importante de sensibilización, de saber traducir ese mensaje también y de poder adaptar toda esa innovación a los contextos en donde trabajamos que en la mayor parte de los casos no tienen nada que ver con el contexto y el ámbito en donde se genera esa innovación. Entonces tenemos, creo, ahí un papel, un rol como de sensibilización por un lado, y una vez que, si logramos que las comunidades se interesen por esa innovación, porque en definitiva, y como bien decía Antón hace un rato, son ellas las promotoras de su desarrollo, son las verdaderas protagonistas, si logramos que se apropien de esa innovación o de esa solución técnica, nuestro siguiente rol es el de capacitación, el de formadores, ¿no? Pero es que creo que nuestro rol no se circunscribe solamente a las comunidades, porque si pensamos en que esas innovaciones, esas soluciones técnicas queremos llevarlas a escala y además queremos la sostenibilidad, también tenemos que saber vender esas ideas a las autoridades para que hagan el acompañamiento de esas comunidades, ¿no? Y claro, me imagino que la realidad de mucha de la gente que está aquí presente es la misma que tengo yo en Acción contra el Hambre. Dependemos en un altísimo porcentaje de financiación pública, con lo cual al final también tenemos que ser buenos vendedores de esa idea para conseguir la financiación de los donantes y poder poner en práctica todo eso que queremos hacer en el terreno, con lo cual hay bastante de agente de ventas, te diría. Carlos, adelante. Sí, bueno, complementando un poquito lo que se está mencionando, bueno, obviamente sabemos que el rol del cooperante y la cooperante en el terreno es un rol de acompañamiento, de facilitar procesos de desarrollo local pues que tiene que liderar la población local. Eso está claro y lo sabemos y se ha mencionado ya en diversos momentos, ¿no? De la historia de la cooperación, quiero decir, no solo aquí. En mi caso, pues empecé trabajando con ONGs y luego con la Agencia Española de Cooperación Internacional, y ahí ese rol, bueno, pues puede tener algunos matices un poquito diferentes. Cuando trabajas con una ONG española, como en mi caso, bueno, Solidaridad Internacional en su momento, y tienes una contraparte local, bueno, estás relativamente cerca de los beneficiarios y beneficiarias del proyecto, relativamente cerca de las organizaciones locales, y ese proceso de facilitar y de acompañar es relativamente sencillo en el sentido de que estás ahí codo con codo con la población, y yo creo que hay que tener, digamos, un carácter así no muy preponderante, sino de estar escuchando claramente por dónde van los intereses de la población local, dónde está el saber ancestral. Muchos de los proyectos que tenemos de adaptación al cambio climático en el ámbito agropecuario tienen que ver justamente con recuperar saber ancestral de la población local que ya venía utilizando determinadas semillas que resulta que son resistentes a la sequía o a ciertas plagas. Regina me dice que sí. A ciertas plagas que se están exacerbando con todo el proceso de cambio climático. Entonces, es vital valorar el liderazgo de las organizaciones locales. Cuando estás trabajando del lado del donante, pues bueno, estás un poquito más lejos de la organización local. En mi caso, en las 3 OETCs por las que pasé, pues bueno, los socios que teníamos básicamente eran actores del sector público, pues un Ministerio de Agricultura, un Instituto Nacional de Desarrollo Rural, una DINEPA en los temas de agua potable en Haití, etcétera. Entonces, ahí estás un poquito más lejos de, digamos así, de donde se cuecen las habas, ¿no? Porque los beneficiarios están incluso, bueno, detrás del funcionario con el que tú interactúas en el día a día, ¿no? Pero aún así creo que ahí tenemos un rol también, mencionándolo ya, aterrizado al cambio climático, por un lado de que las organizaciones locales, ya sean públicas o privadas, a través nuestro, si es que no lo tuvieran, tengan una visión global de esta problemática global como es la crisis climática y que puedan ver con claridad cuál es su posición en ese conjunto de la crisis, ¿no? Que posiblemente no aportan mucho a los problemas de gases de efecto invernadero
y sí, sin embargo, se van a ver muy afectados y, por tanto, va a ser necesario que participen en estos proyectos de adaptación al cambio climático, ¿no? Yo creo que por ahí iría un poquito el rol del cooperante específicamente en proyectos de medio ambiente y de cambio climático, bueno, aparte de los aspectos obviamente técnicos de conocimiento de la materia. En mi caso, el año 95 aterricé en Perú con las becas Mutis de esta casa, de la Agencia Española de Cooperación, y fue justamente al hilo de los bosques tropicales, ¿no? Lo importante que son los bosques tropicales, las masas forestales en general, pero los bosques tropicales en particular y la Amazonía concretamente respecto a los bienes y servicios que proveen a la humanidad, no solamente a los países que están en la cuenca amazónica. Pues a lo mejor ese detallito, un poblador, incluso un poblador indígena no contactado de la Amazonía peruana, no se hace a la idea de la importancia que tienen esos bosques donde él está. Se hace a la idea, obviamente, de la importancia del bosque porque de ahí saca comida, saca alimento, saca cierta cantidad de madera o de hojas para construir su casa, pero quizás del conjunto de bienes ambientales que provee el bosque donde ese indígena vive, a lo mejor no es tan consciente de ello, y el cooperante pues tiene ahí la posibilidad o la misión de que ese poblador local sea más consciente del global de la problemática de cambio climático. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que así como la cooperación feminista ya la tenemos asumida, género, derechos humanos, yo creo que la cooperación climática y medioambiental la tenemos que asumir todos como una parte importantísima, como se ha visto aquí, que influye directamente en el bienestar de las personas y el desarrollo de las comunidades. Y algo más. Una cosa me olvidaba respecto a los perfiles, digo, no se me puede escapar esto. Claro, años atrás, eran a lo mejor años un poquito antes de la crisis económica, bueno, ya sabemos la situación por la que pasó, bueno, todas las ONGs, las pequeñas pues terminaron desapareciendo, muchas, otras tuvieron que fusionarse como Solidaridad Internacional, ¿no? Ahora en Alianza por la Solidaridad con dos ONGs más, ¿no? con lo que era IPADE y Habitat África. Claro, ese momento de crisis a las OTCs pues también les llegó en un momento dado. Cuando llegué a Guatemala había una compañera, Gretel Guerra, que la menciono porque sigue trabajando en la temática, que era la encargada de género. Si vamos ahora a Guate, a la OTC, no lo sé, Antón, si es así, pero a lo mejor no hay encargada de género, ni menos hay encargado de medio ambiente y cambio climático, salvo que haya algún proyecto, eventualmente, pues no sé, algún FONPRODE ligado a esa temática o alguna otra particularidad, lógicamente en la OTC de Costa Rica, por las peculiaridades, ¿no? En cuanto a la coordinación que tiene respecto al programa Euroclima Plus y en particular Arauclima, el programa de AECID, pues ahí sí hay una persona con un perfil ambiental y de cambio climático, ¿no? Pero en general, entonces, lo que yo lanzaría es, caramba, ¿por qué no puede haber en todas las OTCs una persona vinculada a la transversalización de estos temas que consideramos importantes? Género y derechos humanos, medio ambiente y cambio climático y alguno otro más que puede haber también, ¿no? Entiendo que es un tema presupuestal, ¿no? Pero, bueno, lo lanzo. Sí, yo creo que las OTCs más grandes o las que tienen estos problemas sí que tienen personal especializado en esta materia, en gran parte de ellas, me imagino que. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias por participar con nosotros. Sabemos que exigimos a nuestros profesionales que sean adaptables, que sean sensibles, que sean resilientes, que sean profesionales, que se especialicen y que además sean sensibles a esa solidaridad común que es la que nos representan. Así que, enhorabuena, felicidades, es vuestra fiesta y por favor salimos a tomar ahora un aperitivo. Muchas gracias.